Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Engin Akyurek no pudo contener las lágrimas durante su transmisión en vivo y terminó haciendo una confesión que sacudió las redes sociales. El actor, con voz quebrada y mirada perdida, pronunció el nombre de Tuba Büyüküstün y lo que sucedió a continuación dejó a todos en silencio. La transmisión comenzó como cualquier otra. Engin saludó a sus seguidores desde el camerino de un set, con una sonrisa tranquila. Gracias por estar aquí esta noche, necesitaba hablar con ustedes. Muchos pensaron que hablaría de su nuevo proyecto, pero algo en su mirada indicaba que esta vez el tema sería distinto. Con la voz temblorosa, el actor tomó una pausa larga y dijo: a veces uno guarda lo que siente por miedo, pero hay momentos en que el corazón ya no puede callar. Los comentarios explotaron. ¿De qué estaba hablando? ¿A qué se refería con esas palabras? Fue entonces cuando, con un suspiro profundo, Engin añadió: no he dejado de pensar en Tuba. Aunque la vida nos llevó por caminos distintos, lo que hubo entre nosotros fue real. Y hoy, frente a todos ustedes, quiero decirlo, la sigo amando. La cámara captó el momento exacto en que sus ojos se llenaron de lágrimas. Engin se cubrió el rostro con la mano, y por un instante, el silencio fue absoluto. Los técnicos del estudio, incluso el director de transmisión, se miraban sin saber si debían cortar o dejarlo seguir. Finalmente, Engin retomó el habla. No esperaba decir esto hoy, pero hay cosas que pesan demasiado. Tuba fue mi refugio, mi calma, y también mi tormenta. Nunca hubo otra como ella. Las redes sociales estallaron en segundos. El nombre de Tuba Büyüküstün se convirtió en tendencia mundial. Mientras tanto, los fans esperaban con ansiedad alguna reacción por parte de la actriz. Y no tardó en llegar. Minutos después de finalizada la transmisión, Tuba publicó una historia en Instagram con una simple imagen, un corazón roto y la frase "no todos los silencios significan olvido". El público enloqueció. ¿Era una respuesta directa? ¿Estaba dejando la puerta abierta a una reconciliación? Una fuente cercana a Tuba afirmó en exclusiva: ella está impactada. No esperaba algo tan público. Pero tampoco está enojada. Solo necesita tiempo para procesarlo. Por su parte, Engin no ha vuelto a aparecer desde aquella noche. Se dice que canceló 2 entrevistas y pidió un tiempo fuera del rodaje para reflexionar. Un miembro del equipo reveló: nunca lo habíamos visto tan vulnerable. Está removido por dentro. Este no fue un acto planeado, fue el corazón hablando. La conmoción no tardó en extenderse a otros medios. Programas de televisión, portales digitales y hasta colegas de la industria comenzaron a comentar el momento. En un reconocido programa matutino, una presentadora afirmó: esta es la declaración más honesta y desgarradora que hemos visto de Engin en años. Y lo que dijo, es algo que solo se pronuncia cuando el alma ya no puede más. Mientras tanto, los seguidores empezaron a rastrear cada detalle del pasado entre Engin y Tuba. Videos antiguos de entrevistas conjuntas, escenas de novelas que protagonizaron, fotos inéditas de detrás de cámaras, todo volvió a circular con fuerza, como si el tiempo retrocediera. Muchos recordaron cómo, en una entrevista del pasado, Tuba había dicho: hay personas que aparecen en tu vida como un viento suave, pero dejan huracanes en tu corazón. Esa frase ahora cobraba un nuevo sentido. Días después, Tuba fue captada por las cámaras en el aeropuerto de Estambul. Aunque intentó pasar desapercibida con gafas oscuras y gorro, los periodistas la abordaron con preguntas directas. Al principio, guardó silencio,
pero antes de entrar al vehículo que la esperaba, se detuvo un momento y dijo con voz suave, no se puede ignorar lo que se siente, solo se aprende a convivir con ello. Sus palabras fueron interpretadas como una confirmación de que aún hay sentimientos no resueltos. Algunos incluso afirman que esa misma noche, Engin fue visto cerca del domicilio de Tuba. Aunque no hay imágenes que lo comprueben, vecinos aseguraron que un coche idéntico al del actor estuvo estacionado allí durante horas. Las especulaciones aumentaron cuando, al día siguiente, ambos dejaron de seguir a varias personas en sus redes sociales. Para los fans, esto fue una señal de que estaban cerrando círculos para quizá abrir uno nuevo, juntos. Las teorías crecieron aún más cuando una cuenta de fanáticos compartió una fotografía donde se ven dos copas de vino, una vela encendida y un libro que ambos habían recomendado en el pasado. ¿Era un encuentro privado? En medio de este huracán mediático, algunos amigos cercanos comenzaron a hablar. Una amiga de Tuba, bajo anonimato, comentó, lo de Engin fue sincero. La conoce como pocos. Y aunque Tuba es reservada, nadie puede negar que sus ojos cambiaron cuando lo vio en pantalla diciendo lo que dijo. Mientras tanto, un antiguo colega de Engin aseguró, él nunca fue de hablar de sus sentimientos. Lo que vimos esa noche fue puro sentimiento. Lo más profundo de él. Las productoras que trabajan con ambos artistas han mantenido el silencio, pero se rumorea que existe una propuesta sobre la mesa para una nueva serie protagonizada por los dos. Y aunque nada está confirmado, los seguidores ya lo han bautizado como la serie del reencuentro. Pero el punto más alto de esta historia ocurrió anoche. Tuba compartió un video corto donde se le ve tocando el piano. La melodía, suave y melancólica, era la misma que usaron en una escena icónica de la novela que protagonizaron juntos hace años. Al final del video, escribió solo una palabra, recuerdos. Las redes se llenaron de mensajes de esperanza, amor, nostalgia y emoción. Vuelvan, aún creemos en ustedes, esto es amor verdadero, lo que sienten no se puede esconder, eran solo algunos de los miles de comentarios que inundaban cada publicación. Hasta ahora, Engin no ha hecho nuevas declaraciones, pero sus últimos likes en redes sociales han sido precisamente en publicaciones relacionadas con Tuba. Y según fuentes cercanas, ha pedido privacidad total por unos días. Al parecer, está escribiendo algo que necesita compartir con ella, cara a cara. ¿Qué pasará después? Nadie lo sabe con certeza. Pero lo que sí es seguro es que lo vivido en esa transmisión en vivo no fue una actuación. Fue la confesión cruda de un corazón que aún late por un amor que el tiempo no ha logrado apagar. Y en una industria llena de apariencias, ese nivel de sinceridad es tan raro como valioso. Seguiremos muy atentos a cada paso, cada gesto y cada palabra. Porque cuando dos almas se reconocen, ni el silencio puede esconder lo que sienten. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna actualización de esta historia que aún está escribiéndose.